Buenas tardes, queridos radioescuchas que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, y un invitado especial que ya conocemos y que ha estado con nosotros, Monseñor Elías, bienvenido. Buenas tardes para ti, Sor Cristina, y para todos los radioescuchas de este programa, pasito a pasito. Seguro. Siempre pasito a pasito se puede reconocer el don de la fe y responder a ella para en ella encontrar vida y alegría, así que agradecido de que me hagan parte de este camino. Qué pasito bueno. A pasito con ustedes. Pues qué bueno que podemos entonces cerrar nuestra semana con broche de oro con tu presencia aquí. Hoy, esta semana ha sido de invitados especiales, ¿verdad? Sabemos que Padre Obispo ha estado en compromisos, aunque esta mañana ya celebró la Eucaristía, pero que por esos compromisos que continúan en esta tarde, pues no ha podido estar con nosotros, y queremos cerrar esta semana de manera especial, y para ello pues un invitado también especial, así como ha sido la hermana Cleta Marina López Páez, que dirige la catequesis en la diócesis hermana de Caguas, el padre Jairo Vargas, que pertenece a la comunidad de los sacramentinos aquí en la parroquia Santísima Trinidad, y que ha estado también con nosotros el miércoles y ayer día jueves en un caminar, ¿verdad? Cuán importante es la catequesis para la iglesia, y por eso le llamamos que es el corazón de una parroquia, es el corazón de una diócesis, y esta experiencia catequética la queremos entonces llevar en el programa de hoy desde el Catecismo de la Iglesia Católica, que hemos estado compartiendo con ustedes sobre el capítulo, la cuarta parte, que es lo que oramos. Sabemos que el Catecismo de la Iglesia Católica está sectorizada en 4 grandes partes: lo que creo, lo que celebro, lo que vivo y lo que oro. Y en esa cuarta parte que iniciamos la semana pasada, pues queremos seguir dando camino en esta experiencia, porque la catequesis también es oración. Sí. Oro lo que creo. Oro lo que creo. Y oro para celebrar, ¿verdad? Oro para celebrar. Y celebramos orando. Orando, y solamente se puede hacer la vida de Cristo desde la apertura en la oración. Así que hay una conexión entre cada una de esas partes que pues tiene, vamos a decir, ese culmen en esa vida de oración que es la que nos presenta el Catecismo de la Iglesia. Y pues por eso vamos a poner este programa de hoy en la presencia de la oración del Espíritu, ¿verdad? En esta etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo, purifica la Iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela, para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Hoy la Iglesia hace también memoria, Monseñor Elías, de la Santísima Virgen bajo la advocación de la Merced. Así que saludamos. Felicitamos a la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, a Padre Ovidio, su feligresía, y también a los padres mercedarios que todavía tienen la parroquia, el santuario San Judas Tadeo, así que nuestra felicitación. Seguro que sí, y hacen presencia aquí en nuestra diócesis. Como decía al inicio, ¿verdad? Como parte de este preámbulo para el programa de hoy, vamos a compartir con ustedes, continuar compartiendo con ustedes esta cuarta parte, que es lo que oramos desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Estuvimos viendo, ¿verdad?, cuán importante es la experiencia de la oración para cada uno de nosotros. Y en esta primera sección, cuando iniciamos la semana pasada, decíamos que la oración en la vida cristiana es un misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles y lo celebra en la liturgia sacramental, que son estas 2 primeras partes del catecismo, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, que fue la vida en Cristo que estuvimos leyendo y compartiendo con ustedes. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Amén.
Y luego entonces, ¿verdad?, de este feedback que nos da esta introducción, pues vamos a entrar entonces en el capítulo 1, que nos habla sobre la revelación de la oración. Ya desde el principio el título ya es sugestivo, Sor Cristina y hermanos que nos escuchan, porque habla de la oración como algo que se nos revela. Y algo que se nos revela es algo que se nos da a conocer, algo que descubrimos, algo que no es nuestro y se nos presenta para que lo hagamos parte de nuestra vida. Dios se revela para que lo podamos conocer, para que conociéndolo lo podamos amar y para que amándolo podamos ser parte de su vida, ¿verdad? Tener parte de su vida, de su gloria, de su bienaventuranza. Y en ese mismo plano, fíjate que el Catecismo de la Iglesia, el primer capítulo que nos presenta es cómo la oración parte de una revelación, un conocimiento, un don, un regalo. Pienso que una de las grandes dificultades que puede tener nuestra vida de oración es que lo asumimos muchas veces como algo nuestro, o sea, tiene que ser nuestro esfuerzo, tiene que ser algo que nos ejercitemos en ella, tenemos que sacar el tiempo, tenemos que buscar los medios, y es cierto, hay una correspondencia siempre a la gracia, a las iniciativas, a los regalos de Dios, pero primero tenemos que reconocer que la oración, más que algo nuestro, es algo que se nos da. Es algo que se nos revela, algo que se nos permite descubrir y redescubrir para hacerlo nuestro, para hacerlo parte de nuestra vida. Entonces, yo creo que un primer aspecto que la catequesis nos presenta es ir al origen, ir a la raíz, ir al génesis de ¿por qué se ora? ¿Por qué se ora? Se ora porque es una revelación, porque es un regalo, porque es una iniciativa de Dios, ¿verdad? Si te fijas ya el primer punto que nos presenta el catecismo, comienza a hablar de ese hombre que busca a Dios. ¿Pero por qué el hombre busca a Dios? El hombre busca a Dios porque Dios lo ha buscado primero, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, ¿verdad?, buscado o conocido a Dios, sino que Él nos amó primero, Entonces, ya desde el momento en que somos creados, en que el hombre es creado, y es creado por Dios, y es creado desde su espíritu, o sea, Él coloca esa semilla de su presencia, de su espíritu, de su amor, de su vida en cada uno de nosotros. En ese momento surge en el hombre la necesidad de Dios. Surge la necesidad de Dios, ¿verdad? Alguien que yo creo que lo experimentó con una viveza muy grande, muy testimonial, fue San Agustín, ¿verdad? Señor, tú me creaste. Sí. Y todos nosotros podemos decir, Señor, tú me creaste, ¿verdad? Y tú me creaste para ti. Tú me creaste para ti. Cuando descubro en mi interior esa presencia, ese toque, ¿verdad? Esa huella de Dios que quedó ahí al momento de la creación, de ahí es donde brota esa chispa de ese deseo de Dios, esa búsqueda de Dios. Es muy significativa también en el Génesis que después que el hombre rompe esa alianza con Dios y comienza a tratar de hacer su proyecto, y el hombre se ve en su desnudez, en su nada, se esconde, ¿verdad? Porque ahí comienza la vergüenza de vivir sin Dios. Y es significativo ese pasaje donde Dios va a la búsqueda del hombre. Y lo llama. Y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me parece, no sé, genial esa descripción, podríamos decir, sintetizada, pero muy a la vez muy fundamental de la vida de oración. Y esa búsqueda, como usted dice en este preámbulo, ¿verdad?, para pasar a este primer capítulo, de esa búsqueda de Dios del hombre, ¿dónde estás? Y si seguimos en el marco de ese texto y de esa experiencia creadora, vemos también cuando Dios, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Entonces, así como el Señor va en una búsqueda del hombre, y es esa misma búsqueda que cada uno de nosotros tenemos hacia Dios, lo veíamos en el Evangelio de hoy. ¿Quién dice la gente que soy yo?
hasta que luego entonces de manera personal nos pregunta a cada uno de nosotros. Es cierto que el hombre busca a Dios. El hombre tiene un deseo y una necesidad de Dios. Eso es cierto. Pero el fundamento de esa verdad, es que es Dios quien ha ido al encuentro del hombre, ¿verdad? Es reconocer que lo buscamos porque Dios nos está buscando. Entonces la oración, podríamos decir que es el hombre que se encuentra con un Dios que le busca, ¿verdad? Con un Dios que le busca. En este tiempo, ¿verdad?, de pandemia que hemos vivido en distintas comunidades, parroquias, he hecho el ejercicio de preguntarle a la feligresía quiénes están deseosos de que se acabe la pandemia, y todo el mundo levanta las manos. Los otros días fui a una parroquia y los sacerdotes, cuando los miré en el altar, habían levantado las manos y los pies, ¿verdad? Yo creo que eso es todo el deseo, es una experiencia, es un deseo grande, ¿no?, de que todo esto un poco termine. Y yo les digo a la gente, miren, no quiero ser aguafiesta con ustedes, no me vayan a malinterpretar, pero ese deseo es insuficiente. Si no nace en nosotros, renace el deseo de Dios en medio de esta situación, ¿verdad? Y por eso es tan importante la oración en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Si no hemos sabido descubrir o redescubrir la oración como fuente de encuentro, de presencia, de paz, de fuerza, de iluminación en este tiempo, porque ciertamente tiempo ha habido para orar, ¿verdad? Han cambiado tantas circunstancias, pues no sé cuándo lo vamos a hacer, ¿verdad? No sé cuándo es que vamos a descubrir la necesidad de la oración y de dejarnos encontrar por ese Dios que va a nuestro encuentro, ¿verdad? Que es Él quien nos está buscando, ¿verdad? ¿Dónde estás? Como tú decías también. ¿Y dónde está tu hermano, verdad? Es Dios quien está buscando, ¿verdad? Para que tú redescubras al hermano, ¿verdad? Que es uno de los aspectos hermosos que tiene también la vida de oración. Nos encontramos con Dios, pero encontrándonos con Dios nos encontramos con nuestra propia identidad, vocación, con nuestro ser, pero encontramos también el don del hermano, ¿verdad? El don del otro, del prójimo, ¿verdad? Es todo un camino, es todo un proceso. Es todo un camino. Y para orar es saber estar con Él. Muchas veces escuchamos a la gente, ¿verdad?, que dice, ay, es que yo no sé orar. Y a veces no tenemos que decir tantas cosas para que nuestra oración no sea como la del fariseo y el publicano, ¿verdad? Como el publicano agradó a Dios mientras que el fariseo se enaltecía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es nuestra oración? ¿Qué nos quiere decir este primer capítulo a nosotros de esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la revelación de la oración? Sí. Es poder pronunciar ese texto de tanto contenido vocacional, aquí estoy. Porque si Dios me está buscando, si Dios me está preguntando, ¿dónde estás? Pues es poder decirle, aquí estoy, ¿verdad? Lo demás es entender que la oración es algo nuestro, una iniciativa nuestra, ¿verdad? Algo que tenemos que hacer desde un ejercicio ascético muy, muy esforzado, ¿verdad? Si descubriéramos que la oración es dejarnos encontrar por el que nos busca, que es Dios, pues la disfrutaríamos más posiblemente, no sé, le gustaríamos más esa oración, no se nos haría tan difícil encontrar esos tiempos, ¿verdad? Y es interesante cómo la palabra de Dios está llena de momentos de oración. Cierto. En ese caminar, en ese proceso, en ese pueblo que Dios se ha revelado, ¿verdad? Y que después se nos revelará en la persona de Jesucristo, y nos deja también la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro, de la cual vamos a estar compartiendo en algún momento. Yo pienso que antes de llegar a esos momentos de la revelación propiamente dicha de la Escritura, bueno, hay un momento que es también Escritura, es revelación de Dios, que es el momento de la creación, ¿verdad? Y tenemos a un Papa que nos ha estado enseñando a orar desde la creación, con la creación, para la creación, ¿verdad? Todos conocen, y ojalá que todos hayamos entrado en esa riqueza de magisterio y de exhortación del Papa en la Laudato Si, ¿verdad? Laudato Si, que está tomado de ese cántico hermoso de San Francisco de Asís, ¿verdad? El hombre que llegó a descubrir en la creación la fraternidad, ¿verdad? El toque de Dios, ¿verdad? Le llamaba a todo hermano, hermano sol, hermano luna, ¿verdad?
Y entonces en la creación donde se revela la majestad, la misericordia, la sabiduría, la providencia de Dios, ese es un lugar de oración, ¿verdad? Las personas muchas veces cuando vienen a buscar consejos de orar, cómo orar, con qué orar, siempre te preguntan, y padre, ¿qué libro puedo utilizar? Padre, recomiendo un librito que yo pueda leer, que yo pueda. Y entonces hay ocasiones donde tenemos un libro escrito de una manera magistral, que es la creación, ¿verdad? Irte a ese lugar apartado como lo hacía el Señor, ¿verdad? Es el estilo de vida, el estilo de oración de Jesús, ¿verdad? Que se iba a esos lugares apartados para orar y que utilizaba los elementos de la naturaleza para predicar el Evangelio, ¿verdad? Sabemos que Jesús era un maestro en eso. Pues se convierte en ese libro que no cuesta nada, ¿verdad? No hay que buscarlo en ninguna librería, sino que lo tenemos accesible a nuestra mirada y a nuestro corazón. Y tú lo haces oración. Contemplar la creación de Dios es ya darnos cuenta, ¿verdad? De ese Dios que se hace presente, de ese Dios que era bueno, y Dios que era bueno. Sí, estaba allí el toque de Él, ¿verdad? Estaba el toque de su divinidad, ¿verdad? De su divinidad y de su obra creadora. Entonces, el primer libro que podemos acceder y que nos habla, y que fue el que nos regaló el mismo Dios, es la creación, ¿verdad? La obra creadora es la manera en que Dios va al encuentro del hombre y le hace reconocer su presencia y su providencia, ¿verdad? Monseñor, yo no sé si usted recuerda, ¿verdad? Pero cuando uno está tomando catequesis, y nos van a hablar de la creación, yo no sé si su catequista lo hizo, la mía lo hizo, nos dicen, vayan por ahí por el patio y busquen algo. Casi todos los niños llevan piedra. Definitivamente llevan piedra. Y entonces es interesante. El sol no lo pueden tomar las manos, ni el cielo, ¿verdad? Así que... Pero normalmente, o piedra y las niñitas una flor, que es lo que normalmente es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ya desde esos inicios, desde esas primeras etapas de la formación catequética, ya nos están poniendo en contacto con esa naturaleza de la que usted habla, que es el mejor libro para orar, para tener un encuentro con el Dios vivo, con el Dios creador, con el Dios que es Padre, con el Dios que provee, con el Dios que escucha nuestra oración desde la sencillez, desde ese gesto, desde esa ternura, desde ese amor, cuando nos permite todos los días poder levantarnos y decir un nuevo día, gracias a la vida, porque pues hemos podido descansar para entonces resucitar. Sí. Y es también significativo que si uno lee esa revelación en la Escritura, en las primeras páginas, los primeros capítulos del libro de Génesis, se da cuenta también que el hombre que quería dar culto a Dios, reconocer a Dios, agradar a Dios, presentar la vida a Dios, lo hacía a través de elementos de la naturaleza, ¿verdad? Ofrecía a Dios elementos de la naturaleza. O sea, la creación se convertía también en una manera de ofrecer la vida, en una manera de orar, ¿verdad? De entregar a Dios lo que es de Dios, pero que nosotros lo vamos utilizando de manera adecuada, de manera correcta, de manera respetuosa, ¿verdad? Y yo creo que es uno de los elementos que el Papa nos está pidiendo con mucha fuerza en Laudato Si, ¿verdad? Sí, orar desde la creación, reconocer a Dios en la creación, pero esa creación hay que conservarla, porque ha sido parte de lo que Dios ha puesto en nuestra vida para que nosotros podamos alabar, bendecir, glorificar el nombre de Dios y para que sirva para bien nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que la manera en que utilizamos la creación, la manera en que respetamos la creación, es una manera también de glorificar a Dios, de alabar a Dios, de presentarnos como ofrenda. Así que la misma obra creadora se presenta también como un elemento de oración para el hombre, ¿verdad? Es como Dios se manifiesta en la creación, se nos deja ver, pero también es la manera en que el hombre ve a Dios, ¿verdad? En que el hombre ve y reconoce la presencia de Dios y la hace de esa manera ofrenda. Es como cuando vemos un amanecer o un atardecer y nos maravillamos, ¿verdad? Nos admiramos de eso tan hermoso que estamos contemplando, y a veces ahora que andamos con los celulares rápido una foto y la posteamos.
pero es ese momento de poder uno decir, Dios mío, qué hermosura tan grande, como ese inmenso mar, como el sol en el atardecer se va escondiendo, pero toda esa matiz de colores, de brillo, de una gama de cosas, y entonces ahí tú dices, wow, qué grande es Dios. Posiblemente en el devenir de este capítulo acerca de la oración que nos trae el catecismo, lo van a tocar, pero me viene a la mente como una de las revelaciones más hermosas de cómo la creación nos habla de Dios y nos permite hablar con Dios, son los salmos. Los salmos están llenos de alusiones, de alegorías, de metáforas, de elementos donde Dios se deja reconocer, ¿verdad? Por medio de los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Por los montes, por los ríos, por el sol, por la luna, por distintos elementos de la naturaleza, y cómo también el hombre a través de ello puede alabar y bendecir a Dios, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, y cuando vamos al Cantar de los Cantares, esa experiencia de ese amor, ¿verdad? En ese ser del hombre como tal, y cómo lo va expresando en ese amado, en esa amada mía, cuando nosotros nos sentamos entonces a hacer lectura del Cantar de los Cantares. Así que todo esto que hemos compartido en esta experiencia y en este caminar de la fe pasito a pasito, vemos cómo esa revelación de la oración desde la obra creadora de Dios que se reveló a toda la humanidad, y de una forma u otra tú y yo somos parte de esa obra creadora. Ciertamente que así lo es. Y la contemplación, como tú bien le acabas de decir, la contemplación del culmen de esa obra creadora, que es el hombre, ¿verdad? El hombre. Entonces, hay que contemplar al hombre para orar, ¿verdad? A veces contemplar y leer nuestra propia historia, nuestra propia realidad, se convierte en una oración. A veces las personas dicen, ay, padre, yo me distraigo mucho en la oración. ¿Y por qué te distraes mucho? ¿A dónde se te va la mente? Pues, padre, se me va a mis hijos, se me va a mi esposo, se me va a mi trabajo, es que se me va lo que está pasando en la calle, es que es lo que está pasando en mi parroquia. Es que eso es orar. Si no, ¿de qué vamos a orar? O sea, ¿de qué vamos a orar? Dios no quiere que nuestra oración sea desencarnada, que sea una poesía bonita que dice cosas muy elegantes, pero a la vez no dice nada, ¿no? Entonces, yo le hago ver a las personas, eso no es distraerse, eso es orar. Está el que se queda dormido cuando está allí y se queda dormido, pues ese es tu momento. Y el que no tiene palabras, el que dice, no tengo palabras, Señor, hoy estoy en lo que llaman ellos el desierto, en la noche oscura, en la sequedad. Eso es orar también. O sea, cuando lo reconocemos, obviamente hay que reconocerlo y decirle, Señor, es que hoy estoy así, es que hoy me siento asado, es que hoy tengo esta preocupación, es que no sé qué va a pasar con esto. Eso es orar, o sea, es presentarle la vida al Señor. Entonces a veces, vuelvo y digo, tenemos a veces como unos criterios un poco desencarnados, muy elevados de la oración, y nos damos cuenta que el hombre en su historia, en su caminar, también es un libro que hay que orar, ¿verdad? O sea, es parte de esa obra creadora. Definitivamente. Y yo creo que tenemos que aprender a orar desde la historia, desde nuestra realidad, desde lo que nos pasa cada día, ¿verdad? Y dentro de todas esas oraciones que nosotros tenemos como riqueza dentro de nuestra iglesia, quedarnos con una pequeña frase, decir Padre Nuestro, y quedarme con eso. Cierto. Padre Nuestro, ¿qué significa ser Padre Nuestro? ¿Qué me quiere decir el Señor cuando yo le digo Padre Nuestro? Entonces, cuando tú vienes a ver, has hecho una oración desde esa sola frase, Padre Nuestro. Ciertamente, yo creo que la oración es sencilla. La oración es uno de los elementos que tiene sencillez. Y a veces nosotros, pues nada, como somos seres humanos, a veces complicados, pues complicamos también lo que tenemos a nuestro acceso, ¿verdad? Por eso esta revelación de la oración en este primer capítulo nos lleva a una vocación universal a la oración. Y nos dice, el hombre busca a Dios, que era lo que usted decía hace un ratito. Dice, por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Coronado de gloria y esplendor, el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Incluso después de haber perdido
por su pecado, su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador, conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esa búsqueda esencial del hombre. Que no se apague el deseo de Dios, ¿verdad? Ni aún en medio del pecado se apaga el deseo de Dios. Al contrario, yo creo que en el pecado que nos apartamos de Dios es entonces donde necesitamos más de volvernos a encontrar con ese Dios, ¿verdad? Entonces, me parece que esa vocación universal a la vocación nos dice de que todos estamos llamados a orar, todos tenemos esa necesidad, todos tenemos ese deseo, ¿verdad? Y ojalá que este encuentro catequético que estamos hoy compartiendo nos ayude, ¿verdad?, a reencender ese deseo de Dios a través de la oración, que como ya hemos dicho tantas veces, sí es el deseo nuestro, pero es una respuesta al deseo ardiente de Dios. Dios tiene sed también del hombre, ¿verdad? Tengo sed, decía Jesucristo en la cruz, tengo sed, ¿verdad? Tengo sed de ti, de tu vida, de tu salvación. Es ese mismo salmo de la sierva, como busca la sierva corrientes de agua, así mi corazón te busca a ti, Señor, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es un salmo tan hermoso, y en esto que acabamos de leer es el Salmo 8 por excelencia, es la dignidad del hombre. Fíjate cómo este salmo dice que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Es un Salmo 8 hermosísimo sobre esa dignidad del hombre, que hoy por hoy se quiere pisotear, se quiere aplastar, pero ya esa dignidad nos la dio Dios desde el momento en que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Podríamos decir que la oración es como una recreación del hombre, como un volver a hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios, porque este hombre, aunque en su identidad y su naturaleza sigue siendo el mismo, pues queda muchas veces pues marcado, ¿no? Marcado por el mal, por el pecado, por la muerte, por tantas situaciones. Y hay una situación que creo que va a la luz de ese salmo que nos comparte, de ese deseo de Dios, y es que muchas veces el hombre ha perdido el amor a sí mismo, ¿verdad? Y ha perdido el amor a sí mismo porque ha dejado de contemplar y abrirse a la experiencia del amor, que es Dios. Dios es amor, y a la vez eso tiene otra consecuencia, que es que si no nos amamos a nosotros, pues se nos hará difícil poder también amar a los demás, por una ecuación muy simple que nosotros decimos, que nadie da lo que no tiene. Y yo creo que para esas personas que muchas veces están tratando de sanar, de levantarse, de recrearse, de volver a encontrar el valor, la estima en su vida, para las personas que a veces han cuestionado el sentido que tiene sus propias vidas, ¿verdad? Y qué hacer con ellas. Aquí tenemos una medicina, ¿verdad? Admirable, la oración, ¿verdad? Es una recreación, es volver a esa imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Es como redescubrir nuestra dignidad y que el valor que tenemos, ¿verdad? Entonces yo creo que una persona, y si ustedes conocen personas que pasan por esta experiencia que estamos aquí describiendo, invíteles a la oración, oren por ellas también, oren por ellas para que esas personas puedan recrearse, ¿verdad? Y en esa recreación vuelvan a encontrar que el sentido de la vida lo da el que es la vida, el que nos da la vida, que es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, me parece que otra connotación que le podíamos dar a la oración, esa oración que se nos revela y que descubrimos ya en la propia obra creadora, es eso, es una recreación, es nacer de nuevo, ¿verdad? Como le decía el Señor, es nacer de nuevo, es volver a encontrar ese sentido de la vida, ¿verdad? De la vida. Y no es necesariamente como nos lo presenta desde el libro de Nicodemo, en ese encuentro de Nicodemo y Jesús. Eso se quiere decir que yo tengo que volver al vientre de mi... No, por ahí no va la cosa, Nicodemo, ¿verdad? Hay que crecer en esa agua y en el Espíritu, en el bautismo y en la presencia del Espíritu, que es el que nos mueve. Y en esa obra creadora, en ese inicio de todo, dice que el Espíritu de Dios aleteaba,
¿verdad? Cuando va a comenzar toda esa obra creadora, el Espíritu de Dios aleteaba. O sea, que desde el principio ya había un amor trinitario. Cierto. Ya había una presencia trinitaria desde ese principio mismo, desde ese origen mismo, desde el caminar de Dios en nuestra vida. Ciertamente que es una revelación muy hermosa que se nos presenta también en Jesucristo, pero ya desde las páginas iniciales del Antiguo Testamento. Por eso ese hombre que busca a Dios, nos dice después en el numeral 2567, Dios es quien primero llama al hombre. Y dice, olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La actitud del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de actos, tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. La vocación a la oración. Y de ese punto que acabas de compartirnos, Cristina, me llama la atención un adverbio que aparece ahí. Y es que llama, pero no llama de cualquier manera, llama incansablemente. O sea, en Arroyo y Habichuela, Dios no se cansa, Dios no se rinde, Él no se rinde. Su amor es fiel, ¿verdad? Y por más que el hombre quiera apartarse, esconderse, querer vivir sin Él, Dios siempre va a estar tocando a la puerta. Dios siempre va a estar haciéndose presente. Dios siempre va a estar tocando el corazón, presentándole caminos, ¿verdad? Esa parte me parece pues muy hermosa, porque nosotros muchas veces uno de los retos que tenemos en la oración es orar y orar sin cansarnos, sin fatigarnos, ¿verdad? A veces nos cansamos porque somos hijos de la inmediatez, de lo que es espontáneo. La sociedad sí nos ha ido construyendo, ¿verdad? Todo es instantáneo. Entonces, como vemos que en la oración es un proyecto de Dios que Él va haciendo pasito a pasito, como dice el programa, pues nosotros muchas veces nos cansamos porque pensamos que la oración debe ser como una fórmula mágica que a la vez se pronuncia, se realiza, y Dios no obra de esa manera, ¿verdad? Los tiempos de Dios no son los nuestros. Y yo creo que el reconocer que Dios no se cansa de llamar a los hombres a su presencia y a su amor, nos tiene que ayudar a nosotros en nuestro propio proceso de conversión hacia la oración, ¿verdad? Que muchas veces nos podemos cansar y desanimar y abandonarla. Pero también yo creo que se convierte en un aliciente para nuestra oración ante los acontecimientos que no podemos dominar. Hay muchas cosas que nosotros no tenemos control de ellas. Y el saber que no tenemos el control nos abate, ¿verdad? Nos desconcierta, sí. Y entonces, pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante eso que yo no tengo control o dominio? Pues orar, ¿verdad? Orar. Y deja a Dios ser Dios. Pero orar sin cansarte, sin esperar que Dios sea un Dios mágico que hace las cosas. Momento. Sí. Él tiene su momento, tiene su tiempo, Él sabe el momento en que te va a responder ante aquella petición. Si te conviene, te va a responder. Si no te conviene, pues mira. Yo me imagino que deben estar escuchando este programa muchos padres, madres de familia, abuelitas, los tíos, estas personas que constantemente te vienen a presentar la situación de su hijo, de su hija, de sus familiares, de aquel que ya no va a la misa, de aquel que se apartó, de aquel que está viviendo tal, que está viviendo cual, ¿verdad? Entonces, entrar en la oración es entrar en un corazón de un Dios que no se cansa de esperar, que siempre está con la puerta abierta, que siempre está tocando, ¿verdad? Entonces, yo creo que si queremos orar
desde el corazón de Dios tenemos que orar con esa actitud de no cansarnos, ¿verdad? De siempre insistir. Escuchándote, Monseñor, en esto que estás mencionando ahora, me viene a la memoria el momento de esta mujer, Ana, la mamá de Samuel, cómo, ¿verdad? Y esa oración de Ana ante aquella petición, aquel deseo de la maternidad. Y vemos en este cántico de Ana, en esta oración de Ana, ese paralelismo con el Magnífica de la Santísima Virgen María, cómo Dios escucha el clamor de un pueblo, de una madre, en el caso de la mamá de Samuel, y cómo entonces da una respuesta, y tanto es así que ella ofrece a ese hijo al servicio, ¿verdad?, de Dios, y que después iba a ser de Samuel dentro de esta historia. Sí. Los grandes acontecimientos. Hablas de Ana en la Escritura, podríamos hablar en la historia de la iglesia de Santa Mónica. De Santa Mónica, ¿verdad? Madre de San Agustín, que este hombre con una profundidad de inteligencia y con unas capacidades humanas, pero se apartó de Dios y otro camino distinto. Y Santa Mónica alcanza esa conversión de su hijo, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? A través de la oración. A través de la oración. A través de la oración, y una oración que iba acompañada de muchas lágrimas, ¿verdad? Y pasaron los años y ella no alcanzaba a ver el momento hasta que fue el momento preciso de Dios. Y no solamente logró la conversión de su hijo, sino también la de su esposo. Entonces, la perseverancia. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Entonces, al poner nosotros toda esta experiencia, ¿verdad? Porque Dios llama incansablemente, como decíamos, y tú compartías hace un momento, ¿verdad? No se cansa. Por eso esa oración que aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de esa alianza que Dios hace con su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es la esencia de la alianza de fe, ¿verdad? Dios es Dios y nosotros somos su pueblo, y Él no va a dejar de ser Dios. Es la experiencia. Pero nosotros tenemos que examinar si queremos seguir siendo su pueblo, eso, ¿verdad? Eso sí. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. Y se hará presente en esa revelación en su Hijo Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento. Pausamos y en breve continuamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche. También por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. En el Viernes Familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas Orientación Familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas
desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 Bien, continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, hoy con la presencia de Monseñor Elías entre nosotros, que como muy bien conocen ustedes, Monseñor es el rector del Seminario Interdiocesano María Madre de la Divina Providencia. También, aquí está la imagen. Aquí está la imagen, está custodiado, ¿verdad? Está custodiado. Y también pues trabaja y colabora dentro del Tribunal Eclesiástico de nuestra diócesis de Ponce. Y estamos cerrando esta semana en este compartir catequético, ¿verdad? En este Mi Camino de Fe, que ciertamente la catequesis es un proceso. Estamos hablando hoy sobre la oración, cuán importante también en ese proceso formativo de nuestros catequistas, y no solamente de los catequistas, sino también de todo agente de pastoral, y no todo agente de pastoral, todo cristiano. Todo cristiano. Esto usted lo ve también en este proceso que usted lleva con los seminaristas de nuestra diócesis y diócesis hermanas que están haciendo un camino juntos. Cuán importante es la formación, cuán importante es la oración, cuán importante es conocer la historia, cuán importante es conocer a un Dios que se revela, que no se queda en esa palabra misterio, porque como que misterio, es que es un misterio, y un misterio, entonces esto es como el cuco, cuando nos hablan del cuco y nos meten miedo. Sí. Dios se revela y aprender el verdadero sentido de la palabra formación, porque muchas veces hacemos de la formación un recopilar información, y son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? La información puede estar en un libro, en unos datos. La formación es ir adentrándonos en el corazón para que la obra de Dios a través de Jesucristo se haga presente. O sea, la formación es un cambio del corazón, es una transformación, ¿verdad? Y a veces nosotros confundimos formación con información. O sea, vamos a un curso, vamos a un taller, y entonces vamos recopilando datos, ¿verdad? Que no está mal, pero la formación tiene que ir a que esas verdades se conviertan en vida de nuestra vida. Entonces ese es el reto, y por eso este tema de la oración es tan importante, porque es base para cualquier proyecto formativo, o sea, formación humana, formación en el espíritu, formación vocacional, formación consagrada, ministerial. La formación tiene que comenzar por un encuentro con un Dios que es el que quiera adentrarse en nuestro corazón, hacerse vida de nuestra vida. Y en el caminar, ¿verdad? En la tradición, en esta historia de este Dios que se revela, vemos a esos hombres que fueron elegidos para encaminar un pueblo, y cómo ellos en cierto momento de la historia se retiraban a encontrarse con ese Dios para que fuera su guía, para que fuera su brújula, para entonces poder dirigir. En el caso lo vemos de Moisés, vemos a Moisés que tiene esos encuentros con Dios, va a la montaña y allí recibe esa dirección, esa conducción de aquel pueblo que había sido, ¿verdad?, liberado de una esclavitud, de una opresión. Era un pueblo que iba a ser ciertamente un gran desafío y un gran reto, porque vemos en la historia toda la situación que se suscita, pero al final
se da esa alianza y Dios la plasma, como usted decía cuando hablaba sobre la formación, en el corazón, o las plasma en 2 tablas. Esa primera tabla que es nuestra relación con Dios y la otra con la sociedad, con la humanidad, con el hermano, en esa fraternidad. Es uno de esos iconos de lo que es la oración que busca al hombre, Dios que busca al hombre, porque Moisés, pues saben todos la historia de que pues nació en medio del pueblo de Egipto, después tuvo que huir porque intervino en una trifulca, mató a uno de ellos, se tuvo que marchar de allá, y Dios fue al encuentro de él y lo invita para que él sea intermediario, instrumento en un proyecto que es esa alianza, esa nueva alianza donde Dios libera, le hace al pueblo vivir éxodo, Pascua, ¿verdad? Liberadora. Pero no fue que Moisés lo entendió de la primera y claramente, ¿verdad? Dios le hablaba y él no era capaz de comprender lo que Dios le iba diciendo y pidiendo a través de la oración. Porque hay un elemento de la oración que siempre va a estar ahí presente, y es que Dios te va a presentar siempre proyectos donde tú puedas entregarle la vida para que Él te pueda dar vida. Y a veces eso es lo más que nos cuesta de la oración, ¿verdad? Definitivamente. El saber la consecuencia que va a tener esa oración en tu vida, ¿verdad? Moisés lo presenta el Catecismo de la Iglesia como el hombre de la contemplación. Y la contemplación es un tipo de oración que nosotros decimos, bueno, pues son para las monjas contemplativas, esas que están allí encerraditas y no salen, ¿no? La contemplación es un elemento común de toda oración. La contemplación es otra cosa que tú puedes reconocer la presencia, pero también la acción que Dios quiere realizar en ti, ¿verdad? Eso es contemplar, es abrir el corazón a la acción de Dios. Y ese espíritu de oración contemplativa de Moisés está en ese episodio de la zarza ardiente. ¿Verdad? Que Dios le presentaba una zarza, un arbusto que ardía en fuego y no se consumía, ¿verdad? Y allí Moisés comprendió qué era lo que verdaderamente Dios estaba pidiéndole al enviarle a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas veces la concepción de que lo que pide Dios nos va a consumir, nos va a destruir, nos va a quitar la vida, nos va a quitar. Y no, Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de construcción, Dios es un Dios de caminos nuevos, ¿verdad? De hacer nuevas todas las cosas. Y así es el amor de Dios. El amor de Dios es como ese fuego que arde en el corazón, pero nunca lo va a consumir. Es como, Monseñor, cuando escuchamos este texto bíblico que suena duro, y cómo desearía que ya ardiera este pueblo. Y entonces uno cuando lo lee de primera instancia, uno dice, ¿y antes cómo va a querer que? Pero no. El ardor que el Señor nos está pidiendo es en esa entrega, en ese servicio, en ese deseo que verdaderamente esa fe crezca, viva, y eso que recibimos lo demos desde lo más profundo de nuestro corazón y podamos transformar otros corazones. Por eso es tan fundamental en este caminar el encuentro con la persona de Jesucristo. Cierto. La catequesis es eso. La oración me lleva a un encuentro con la persona de obviamente oro a Dios, pero me encuentro con la persona de Jesucristo. Entonces, cuando Él nos pide que ojalá ya esté ardiendo, así como la zarza ardiente en Moisés traspasó su vida, fue mucho más allá, porque él decía aquello era algo que verdaderamente iluminaba y que él no podía comprender. Pues a principio no comprendemos muchas cosas, pero en el caminar, en el hacerlo vida, ¿verdad? Por eso nosotros compartíamos en esta semana que no es solamente la doctrina que recibimos, si esa doctrina no se lleva al corazón y no se lleva a la vida, nos quedaremos más que en una parte de ese proceso. Sí, de esa escena de Moisés en el monte, cuando contemplaba la zarza que ardía y no se consumía,
hay un elemento importante que va unido al que tú acabas de mencionar, y es que Moisés, cuando llegó a esa presencia de Dios en aquel monte, se quitó las sandalias, ¿verdad? Era el reconocer que aquello que iba a contemplar era más grande que él, ¿verdad? Era más inmenso que él. Y entonces yo creo que ahí tenemos que también a veces nosotros en la oración quitarnos las sandalias, ¿verdad? Reconocer que no todo lo vamos a comprender. La oración no es para entender. La oración, como tú dices, es para dejarnos amar. Para nosotros abrirnos a la experiencia del amor de Dios. Pero como tú bien decías, ese episodio de la zarza tuvo un desenlace, y el desenlace fue que de allí sale Moisés para liberar al pueblo, ¿verdad? Para cumplir la misión que Dios le encomendaba. Entonces, toda oración se convierte en una misión, ¿verdad? En una misión, en un responder, acoger la misión que Dios pone en el corazón, siempre entendiendo, porque es también lo que nos presenta la historia de Moisés, siempre entendiendo que esa misión solamente se va a cumplir de acuerdo a la voluntad y al designio de Dios, cuando también siga sustentada desde la oración, ¿verdad? Entonces, oración y vida, oración y misión son un binomio que lo podríamos distinguir, pero no lo podemos separar, ¿verdad? No lo podemos separar, aludiendo a este evangelio tan conocido, ¿verdad? Marta y María, ¿verdad? Muchas veces la gente quiere decir, bueno, ¿a quién elijo yo? ¿Dónde me voy yo? ¿O dónde he estado en mi vida? ¿En Marta o en María? Bueno, pues sí, a veces distinguimos que estamos en un otro, pero yo digo, al final, ¿saben qué tiene que pasar? No deberíamos ser ni Marta ni María, deberíamos ser Marta María. Marta María. Los dos nombres siempre son muy distintivos aquí en nuestra cultura, ¿verdad? Pues deberíamos ser Marta María o María Marta, como ustedes quieran, pero bueno, al fin y al cabo yo les digo a la gente, bueno, vamos a simplificarlo, vamos a hacer M&M, ¿verdad? Porque los M&M son dulces que son muy comunes, ¿verdad? Sí, Marta y María. Sí. Así deberíamos ser M&M, ¿verdad? Que la oración nos lleve a la misión y a la vida, y que la misión siempre esté sustentada por la oración, ¿verdad? Creo que es un poquito la contemplación y la vida van unidas, ¿verdad? Porque hemos llegado entonces, Padre, al final de este programa. Qué rápido se nos ha ido todo lo bueno acaba rápido. Eso es así. Entonces vamos desde este tema que hemos compartido con todos nuestros radioescuchas y aquellos que nos han seguido a través de las redes sociales, ¿verdad? Facebook y el canal de YouTube de Católica Radio. Vamos a pedirle a San José que nos enseñe, que nos diga y que nos explique en esta oración tan hermosa en este su año. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo ser grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. Y ahora agradecerte, ¿verdad?, este espacio, este tiempo, este compartir tan hermoso que hemos tenido. Damos gracias a Dios por una semana tan hermosa y tan maravillosa en este caminar de fe pasito a pasito. La importancia de la catequesis para nosotros como iglesia, cuán importante es también la experiencia de la oración. Así que gracias por tu sí. Gracias a ustedes. Gracias por hacerme parte de este caminar. Y nada, con ustedes siempre pasito a pasito. Y sabes que estás invitado en otros momentos también para que sigamos caminando juntos en esta sinodalidad y en esta experiencia de fe. Así que recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues buenas tardes a todos, buen fin de semana. Recordar que hay que seguir protegiéndose, el uso de la mascarilla, el sanitizer, ¿verdad?, para las manos, y así sucesivamente. Que pasen un buen fin de semana en familia. Gracias. Buenas tardes. Con un vaso de